Bien, buenas noches, profesor y compañeros aquí presentes. En esta oportunidad vamos a dar a conocer los temas desarrollados respecto de los derechos humanos en la legislación peruana, ¿no? En ese sentido, el presente grupo hablará respecto de la evolución de los derechos humanos en la Constitución, tanto por su concepto histórico y constitucional, y respecto a la Constitución tanto de 1980, 1823, la de 1979, la misma que nos habla respecto de un contexto de transición hacia la democracia, puesto que presentó un avance significativo en la inclusión y protección de derechos humanos. Por otro lado, está la Constitución de 1993, el mismo que nos habla de la consolidación y reformas constitucionales que optaron para un contexto de estabilización económica. Ahí podemos ver los derechos civiles, políticos, derechos económicos, sociales y culturales. También nos va a hablar sobre la reforma y adaptaciones. ¿Sí? Ahora, respecto de la protección de los derechos humanos en la Constitución de 1993, pues esta fue promulgada en un contexto de reformas políticas y económicas representadas por un avance significativo en la protección de derechos humanos en el Perú. Eh, esta Constitución de 1993 ha dado pie a los derechos económicos, sociales y culturales y, no obstante a ello, ha promulgado mecanismos de protección donde se han creado instituciones tales como la Defensoría del Pueblo, la misma que se encarga de proteger y promover los derechos humanos. También otorga un estatus preeminente a los tratados internacionales, fortaleciendo el marco legal para la protección de los derechos. Hay que tener presente que los tratados internacionales se rigen a través del Convenio de Viena. En ese sentido, respecto del papel del Tribunal Constitucional peruano en la protección de derechos humanos, pues este toma una función de control constitucional, dado que revisa las leyes y actos del Estado para asegurar que se ajusten a la Constitución. Este control de constitucionalidad incluye la protección de los derechos humanos, garantizando que las normas y políticas no vulneren los derechos fundamentales reconocidos. Gran parte de nuestros derechos fundamentales se encuentran constituidos en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, ¿no? Teniendo en cuenta que el numeral 1 de nuestra Constitución nos habla de que la dignidad de la persona es el fin supremo de la sociedad. En ese sentido, tenemos también que existe una protección de derechos individuales a través de la Constitución de 1993. Ello significa que debe de haber una interpretación correcta y un desarrollo jurisprudencial, ¿no? Dado que este rol es encargado por el mismo Tribunal Constitucional. No obstante a ello, respecto al impacto de los tratados internacionales en la legislación peruana sobre los derechos humanos, pues estos tratados han sido materia de controversia, como podemos ver en diversos casos, como el de Alberto Fujimori y otros expresidentes, hasta incluso la última ley que promueve que los delitos de lesa humanidad pues puedan prescribir, ¿no? Lo cual a criterio de quien habla y el presente grupo pues resulta eso inconstitucional. También es necesario mencionar que la influencia de la jurisprudencia en los tratados internacionales pues influyen en la interpretación de la Constitución y otras leyes. No obstante a ello, los derechos humanos en el sistema penal peruano nos habla de que la norma penal no es retroactiva. En ese sentido, el sistema penal peruano enfrenta el desafío de equilibrar la protección de los derechos humanos en la necesidad de mantener el orden y la justicia. En ese sentido, garantiza a través de sus principios garantías procesales para cada persona, puesto que una persona no puede ser procesada ya sea dos veces por el mismo hecho o eh, que haya un desmedro respecto de la propia defensa que pueda enfrentar este procesado, ¿no? Otorgándole, si es que ese no cuenta con una economía suficiente, un abogado de oficio en ese sentido. La norma pues garantiza el debido proceso. Asimismo, respecto a los internos, aunque la ley garantiza ciertos derechos a los internos como acceso a la salud, educación, las condiciones en muchos establecimientos penitenciarios sigue siendo deficiente. La sobrepoblación, la falta de recursos y la corrupción han afectado negativamente las condiciones de vida y los derechos de los prisioneros. En ese sentido, se ha intentado crear reformas
como es el decreto legislativo 1565, el mismo que de alguna u otra forma amplía un poco más la prognosis de la pena. No obstante a ello, existen también leyes de resacinamiento penitenciario, tales como es el de omisión a la asistencia familiar, el mismo que si tú cumples con el pago, pues puedes de alguna u otra forma salir, ¿no? Que es lo que se está implementando en los últimos tiempos. Eso sería todo. El derecho a la igualdad y no discriminación en la legislación peruana. El derecho a la igualdad y a la no discriminación es un principio fundamental en lo que viene a ser nuestro marco normativo, ¿no? En nuestra legislación peruana, ya que se refleja en diversas normas que buscan garantizar un trato igualitario y justo para todos los ciudadanos, ¿no? Igualmente, este derecho está reconocido en nuestra Constitución, pues, así como ya lo he dicho, busca la protección en la práctica, ¿no? También tenemos los derechos humanos en los pueblos indígenas del Perú. Bueno, en este caso, ¿no? Los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Perú está reconocido por la Constitución y las diversas leyes. Sin embargo, tenemos que recalcar, nuestro grupo recalca es que existen bastantes desafíos en lo que respecta a la aplicación de estas normas, ¿no? También otro tema que nuestro grupo ha considerado es la protección de los derechos humanos en los contextos de emergencia, ya que el Perú, la protección de los derechos humanos en contextos de emergencia, como lo son los desastres naturales o crisis políticas, plantean desafíos críticos y complejos, ya que lo que respecta a la implementación, se ha visto que durante las emergencias como los desastres naturales en el Perú, las inundaciones, los terremotos, se ha visto comprometida la protección de estos derechos, ¿no? Y también la necesidad de una respuesta rápida y una gestión de recursos a menudo priorizan la urgencia de la situación sobre la plena observancia de los derechos, lo que puede llevar a violaciones como el desplazamiento forzado, la falta de acceso a servicios básicos y la vulneración de derechos de los grupos más afectados. También tenemos, y por último tema, el papel de las organizaciones no gubernamentales en la defensa de los derechos humanos en el Perú. Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel crucial en la defensa y promoción de los derechos humanos en Perú, complementando y a su vez suprimiendo las deficiencias del Estado en este ámbito, ¿no? En este caso, estas organizaciones no gubernamentales contribuyen a la formulación de políticas públicas al ofrecer recomendaciones basadas en investigaciones y experiencias directas con las comunidades.